Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de este podcast, Ignotantes. ¿Cómo estás, David? Episodio muy bien, la verdad muy a gusto. Es una mañana muy fría aquí en donde lo estamos grabando y me gustan las mañanas así. Aquí desde las colinas de Suiza. Suiza. Sí, exacto. Bueno, hoy vamos a hacer la continuación, como se los platicamos en el episodio anterior, haciendo un poquito de memoria de lo que hablamos la vez pasada. Hablamos de, pues, básicamente la historia del universo. Repasamos muy brevemente estas concepciones religiosas o mitológicas que hablan de la creación del mundo. Sí. Y, bueno, de esta evolución humana del pensamiento a la filosofía, misma que creó a la ciencia, misma que empezó a estudiar el comportamiento de la realidad basado en evidencia, y que contó la historia del universo, que la historia con más apoyo científico hasta ahora es la historia del Big Bang, ¿verdad? Así es. También hablamos de otras cosas que no eran en relación al tema, como lo del lenguaje y eso. Pero pues también lo hablaremos en otros episodios, esos temas, ¿no? Sí, exactamente. Hablamos mucho sobre esa historia del Big Bang y llegamos hasta la entropía. Ajá. A ver, danos un resumen de la entropía, su relación con el tiempo y cómo la entropía, el tiempo y la vida se conectan. Bien difícil, ¿no? No lo he terminado de entender también, y un poco esto es el sentido del podcast, que la gente que nos vea nos ayude también a comprender estos conceptos bien difíciles que son, la verdad. Pero según yo, lo que tengo entendido, la entropía es como el cambio en la energía, o lo que sobra de la energía que ya no se puede volver a usar, ¿no? Por eso es lo que hablábamos en algún momento. Y relacionado con el tiempo, creo que es lo que le da la direccionalidad, ¿no? Del tiempo, porque el universo desde el Big Bang hasta el punto donde acaba la teoría del Big Bang, creo que se llama Big Freeze o algo así. Lo único que cambia en relación a la entropía es que aumenta, ¿no? Se mantiene una entropía constante en aumento. Y esto lo relacionan con la direccionalidad del tiempo, que también es como que siga el tiempo avanzando en ese sentido. O sea, mientras más pasan los años, más entropía de desorden, más entropía desordenada hay. Pero hablábamos también de que el tiempo parece que tiende al desorden. Uh-huh. O sea, que mientras la entropía sucede, el tiempo está avanzando. Sí, o está cambiando las cosas, ¿no? Y las cosas se están desordenando. Uh-huh. Pero que algo pasó en el planeta que empezó a suceder a través de la materia, un fenómeno contrario, ¿no? A la entropía, porque se empezó a ordenar la materia, sí, con el propósito de aprovechar más energía. Pues no sabemos, ¿no? Con qué propósito, pero ese fue el modo que usaron. Bueno, es la función que está cumpliendo hasta ahora en términos generales la vida, ¿no? Sí. O sea, la vida en términos generales está aprovechando la energía que está a su disposición Uh-huh. para existir con esa forma organizada, Sí, de materia. sí, yo ¿no? creo que sí. Así como lo tengo entendido, al menos. Ajá. Sí, a ver si que nos pongan en los comentarios si quieren que platiquemos un poco más de esto, pero... Sí, o diferentes ejemplos que tienen, ¿no? Para explicar la entropía he visto como con pelotas desordenadas o cosas así. El ejemplo que más me gusta para entenderla, creo que es el que habíamos platicado alguna vez, que es el de imaginar un tanque como un tanque de gas o algo así, dividido a la mitad, y de un lado está muy caliente el gas y el otro lado está frío. O sea, ahí, en un solo espacio, digamos, hay energía ordenada, porque hay una muy caliente y una muy fría. Está Uh-huh. como ordenada. Y si quitaras la división, como que se mezclan hasta que lleguen a un equilibrio, hasta que lleguen a un desorden todas, ¿no? Que no esté un lado ordenado y el otro. Que parece, bueno, también se puede debatir eso porque podríamos decir que está más, o sea, que se ordenó finalmente, que... Uh-huh. O sea, que sí. sufrió un desorden para ordenarse, porque ahora Sí. ese estado en donde ya están mezclados, ya es el estado ordenado, ¿no? Pues sí. Qué complicado. Pero en la ciencia se entiende como que se aumentó el desorden, ¿no? Cumpliendo la ley de la termodinámica que está relacionada a la entropía. Ajá. Sí, o sea, ya no puedes volver a separar, a sacar una mitad del gas caliente y una mitad del gas frío. A menos que uses energía, ¿no? A menos que uses energía, exactamente. Sí, por eso es como el tiempo, pues no lo puedes atrasar, ¿no? Por eso también está relacionado la entropía con el tiempo, porque es irreversible. Que hay una teoría, decías que estaba el Big Freeze, que es como cuando que todo se va a congelar y que ahí va a morir. La entropía máxima, ¿no? Y que va a morir. Pero también hay diferentes teorías de la perspectiva del universo. También hay una que dice que todo empieza a ir hacia atrás. Uh-huh. O sea, que se empieza a condensar todo el universo otra vez.
en lugar de expandirse. Sí, he visto que hay como 3 teorías de eso, ¿no? Big Freeze y otras 2. Exacto. Sé que la combinan otras 2. Sí, pero bueno, ese no iba a ser el punto de este podcast y para no perdernos mucho y aprovechar el tiempo al máximo, hoy vamos a hablar acerca del origen, la creación, la formación de la vida, como le quieran decir. Y por eso empezamos con la entropía, ¿no? Porque este cambio de cuando nace en la biología es por este aprovechamiento de la energía que no va acorde a las leyes de la entropía, ¿no? Exactamente, pero eso es según la ciencia. Uh-huh. Pero antes de que llegara la ciencia, los seres humanos ya imaginaban, ya pensaban cosas. Sí. Y es bien interesante cómo ver que no estaban tan lejos o que no estaban tan perdidos sin la ciencia, ¿no? Es decir, pareciera que es algo evidente. Sí. Pareciera que es algo, pues hasta espiritual. Vamos a hablar primero, pues crecimos en el contexto mexicano, que está Latino. altamente impactado por la cultura cristiana. Y creo que la mayoría de los que vean este podcast en México o Latinoamérica, ¿no? Nuestros 6 views. En donde hablan español. O sea, nos puede ver Sí. cualquier persona donde habla español. Pues conocen la historia de la creación del Génesis, del cristianismo, ¿no? Uh-huh. Y aquí tengo un pequeño acordeón de los 7 días de creación. O sea, que está Dios. Para empezar, que en esta historia, un ente, un ser supremo, todopoderoso, todo bondadoso, omnipresente, omnisciente, un día dijo, voy a crear todo, ¿verdad? Primero en un momento, dijo un día y después creó los días. en un momento, Sí. ¿no? Ajá. ¿De dónde salió este ser? No lo sabemos, se supone que se creó por sí mismo. Yo todavía no lo termino de entender. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. El primer día, el primer momento, Dios creó los cielos, la tierra y la oscuridad, en resumen, ¿verdad? En el segundo día separó las aguas y formó el cielo, ¿no? En el tercer día creó la tierra seca, los mares y la vegetación. En el día 4 colocó al sol, la luna y las estrellas para marcar el tiempo. En el día 5 dio vida a los animales del agua y las aves. En el día 6 creó a los animales terrestres, finalmente a los seres humanos, a su imagen y semejanza, y el día 7 descansó ese día, ¿no? Sí. Y creo que esa es la misma, o sea, de esa misma historia, Sí. es la del inicio del mundo de los judíos, ¿no? ¿O por qué tienen tan sagrado el día de descanso? Sí, porque entiendo que tienen, o sea, tienen un origen común. Sí, no sí. recuerdo, no Sí, recuerdo sí. la... Abrámicas, las dos son abrámicas, Exactamente, ¿no? Sí. exactamente. Sí, entonces, sí es muy parecido. Aquí tengo la egipcia y tengo también una china, ¿no? Ahorita vamos a hablar de esas, pero primero vamos a detenernos un poco en la judeocristiana. Se me hace bien interesante cómo pues tiene sentido en muchas cosas, ¿no? Y al parecer, según la ciencia, sí fue así en algunas cosas. Como el hecho lo hablamos en el episodio pasado de que sí el mundo fue puro mar, entonces después... No, pero el día 1 dice la oscuridad. O sea, antes del Big Bang había oscuridad, ¿no? Pues que la oscuridad es como como parte de... O sea, no puede haber oscuridad si no hay luz, ¿no? O sea, porque oscuridad es referente a la luz y como no existía, pues no había oscuridad. Sí. Sí, yo en mi imaginación infantil, yo pues me imagino antes del Big Bang todo oscuro, todo negro, nada. Así, pero pues tienes razón. Finalmente, quién sabe si No podemos imaginarlo, ¿no? si existiera la oscuridad antes de... Sí, totalmente. Pero bueno, dice que la luz también y el cielo y la tierra, ¿no? Que coincide un poco con la teoría científica. Vamos a hablar de eso en el futuro, como tú dices. Dice que el día 4 creó las estrellas, el sol y la luna y marcó el tiempo, ¿no? Eso... Pues yo lo pondría en otro día, ¿no? Digo, no puedo yo juzgar a Dios ni nada, pero si me preguntaran, Sí. yo habría dicho que eso era en el día 1 o Eso en el era día 2. El primer paso. Paso Sí. 1. Sí, te van sí, como sí. referencia a algo. Sí. Sí, quizá en el día 2 el cielo, la tierra, y en el día 3 el agua y el separarlo del cielo. Pero bueno. Esa es la historia que tiene más lógica, ¿no? De todo el cristianismo y por eso se ha construido así. O no sé si tenga un origen así específico. ¿Alguien la dijo Ni idea. esa historia o algo así? No me acuerdo. Finalmente, en el día 6, bueno, en el último día descansó, ¿no? Eso es muy
Muy bien, muy bien. Gracias porque eso hasta la fecha nos trae descansos. Claro. En domingo. Sí, hoy es domingo, estamos descansando justo haciéndole honra. Bueno, descansando, ¿no? Entre comillas, pero aquí estamos haciendo lo que nos gusta hacer. Sí. El día de descanso. Exactamente, gracias Diosito por eso. Bueno, dice que creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. Pero también que creó primero a los de mar y después a las aves y después a los terrestres, ¿no dijiste? Sí. Y también, o sea, creo que también fue así, ¿no? La vida comenzó en el mar y ya después Pero primero los del mar y las aves en el día 5. Y luego a los animales terrestres. Bueno, ya, le cuenta como que latinó, ¿no? O sea, sí, se aproxima mucho, sí, la verdad sí. Y luego los seres humanos a su imagen y semejanza. Que yo tengo un conflicto con esto porque esto ha traído una cultura súper antropocentrista. Que creemos que nuestra forma de vida es más importante que otras formas de vida. Y eso se refleja en la manera en la que tratamos a la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades. Sí, es una idea antropocentrista, la verdad, pero creo que es muy natural también. O sea, es muy humana porque, o sea, si lo ves, los dioses de las culturas se parecen a la población de esa cultura. Por ejemplo, los dioses hindús son muy parecidos a los hindús. O sea, como que es naturaleza humana como reflejar hacernos nosotros dioses en lugar de dioses como nosotros, ¿no? Es muy complicado el antropocentrismo porque si no entendemos que vivimos en un equilibrio con nuestro ecosistema, pues yo no sé cuánto dé, ¿no? Y no me preocupa el espacio, me preocupan los recursos realmente limitados como es el agua que se puede tomar, ¿no? Pero también creo, tienes toda la razón, pero para ponerlo un poco a debate, ¿hasta qué punto? Porque es lo que hablamos la vez pasada, que la Estación Espacial Internacional es como un ecosistema perfecto, porque solitos hacen el agua que toman. O bueno, me refiero, subieron agua en algún momento, pero la han mantenido, no se les suministra constantemente agua. Sí, pero Entonces, ¿cuánto cuesta tener... Con esta tecnología. ¿Cuánto cuesta tener a esa estación espacial autosustentable? Pues cuesta muchísimo más de lo que cuesta sostener a una cantidad mayor de personas. Pero entiendo, o sea... Todo depende de la tecnología. Es donde la sociedad... Con las herramientas de ahorita, pero en algún momento... O sea, si vimos que ya es posible, pues lo podemos escalar a otro tipo de ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, vi que apenas Elon Musk puso un tweet de que Marte va a ser conocido como la nueva era, el nuevo mundo, como América era conocido el nuevo mundo cuando lo conquistaron, ¿no? Los españoles y todo eso. Sí. Entonces eso nos habla de hacia dónde... Pues Elon Musk, que es el hombre más rico del planeta... Y si lo vemos de esa forma, es el hombre también más poderoso del planeta, yo creo. Porque el dinero es poder. Entonces, pues, si él ya lo dijo, como que es apuntar la flecha hacia dónde vamos, ¿no? Pues la humanidad está jugando a ser Dios o está tratando de ser Dios con eso, ¿no? O sea, de mantener la vida fuera de las fuerzas que llegamos a no comprender. Vamos a llegar al debate. Quiero que pasemos al mito egipcio. Que se llama Atum y la colina primordial. En la mitología egipcia, el dios Atum, no sé si lo estoy pronunciando bien, surgió... No, yo creo que no, ¿eh? No creo. surgió de Nun, el océano primordial, un océano primordial. Desde una colina emergente de en medio de las aguas. Atum se creó a sí mismo y formó el aire y la humedad, quienes luego generaron la tierra y el cielo. Este mito describe la vida como un proceso continuo de separación y organización de un caos inicial. Fíjate. Muy parecido, ¿no? A este modelo científico de la entropía. De todo eso. La entropía, exacto. Separación y organización desde un caos inicial. La verdad es que como no estamos culturalmente contextualizados en este mito, pues no es como que, bueno, yo no puedo opinar mucho. Pero... Sí, no, pero también podemos marcar las semejanzas, ¿no? Se parece mucho. Es parecido, que seguramente te influyó de alguna forma, ¿no? Y estamos hablando de miles de años. Sí, la egipcia viejísima, ¿no? De que 3,000 años antes de Cristo. Bueno, y hay que decir mucho que la filosofía griega está muy influenciada por la cultura egipcia, ¿no? Sí. Que ellos fueron los que realmente avanzaron en muchas cosas, en la geometría. Sí, claro. En muchas disciplinas importantes. Y si lo vemos, pues sigue siendo la base a la civilización de ahora, ¿no? Porque creo que la egipcia fue base para la griega y luego la romana usó mucho las bases griegas y nuestra cultura está súper influenciada por la cultura romana, ¿no? Sí. Yo creo que es la fuente de la cultura occidental del Imperio Romano. Total. Luego llegamos a una mitología china que se llama Pangu y la creación del mundo. Según la tradición china, al principio el universo era un caos dentro de un huevo cósmico. Pangu, un gigante primigénito,
despertó en el huevo y rompió la parte ligera y pura del huevo. Esta se levantó para formar el cielo, mientras que la pesada y turbia formó la tierra. Pangú sostuvo el cielo y la tierra separados durante 18,000 años, tras lo cual murió y su cuerpo dio lugar a elementos del mundo. Su sangre se convirtió en ríos, su aliento en viento y sus ojos en el sol y la luna. Qué poética esta, ¿no? Sí. Quizás la que menos se parece a la científica ahora, ¿no? Bueno, quién sabe. Sí, no, pero también me sorprende que en las tres creo que como tú lo decías hace rato, son, aunque sea un poquito antropocentristas, ¿no? Porque habla como de elementos muy humanos, de que sopló viento y su sangre y ríos y todo eso. Como que también es algo muy humano, la creación de todo el mundo, como que también lo percibían muy, muy vinculado a ellos mismos, Sí. como la griega y la cristiana también, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que estábamos hablando hace poco, también producto de un podcast con inteligencia artificial? Ah, el de Roberto Martínez, Que ¿no? hablaba de que la inteligencia artificial dice que los dioses son proyecciones humanas, ¿no? Sí. ¿Cómo era esta frase de que cuando el... Ay, no me acuerdo bien, si quieres checarla ahí en inteligencia artificial. Ah, bueno, pues no sabemos de dónde la referencia, no me acuerdo. No. Pero era algo como de que si llega a algún punto donde la inteligencia artificial tenga todos los... que puede hacer cualquier cosa, que al parecer para allá la queremos encaminar, pues como crear tu propio Dios, ¿no? No, pero vi una frase que decía que en algún momento Dios y el humano se van a encontrar y los dos dirán lo mismo, mi creador, ¿no? Algo así dice la frase. Sí, es cierto, está muy, muy potente. Porque en realidad nosotros, o sea, según esta que ojo, no queremos ofender a nadie, ningún creyente de ninguna religión, estamos dando nuestra opinión influenciada no solamente, o sea, influenciadamente por nuestra cultura, por nuestro, y por todas las nuestro demás. contexto, ¿no? Sí. Que pues claramente tiene una inclinación de dogma hacia la ciencia, que pues podemos debatir si es dogma o no, pero pues está esta postura, ya se me olvidó. ¿Pero qué pregunto? Estamos hablando de que si la percibimos a la ciencia como antes se percibía a la religión, ¿no? O sea, como una fuente de verdades que creemos sin comprobar por nosotros mismos. No, esa no era la idea, pero bueno, el punto es que estas son algunas de las historias mitológicas, culturales, que han influenciado más a la civilización, ¿no? Porque las Sí. tres son súper importantes, súper influenciantes en toda la historia que le Sí. siguió. Y que esta curiosidad que empujó a la humanidad a crear primero estas historias, luego a rebelarse ante ellas para creer solo en aquello que tenga evidencia, para descubrir un montón de aspectos que antes eran desconocidos, seguimos sin entender y seguimos con la misma curiosidad, encontrando nuevas preguntas, y no sé si va a haber un fin o si la extinción del ser humano llegue también con las dudas, si vaya a llegar algún momento en el que el ser humano entienda. Yo creo que también tiene mucha razón en este mismo podcast que hablas que hizo Roberto Martínez con la IA. Hablaban de que el mejoramiento de la tecnología y el mejoramiento en la filosofía, la ciencia, en todo, el crecimiento como especie, por así decirlo, el crecimiento como humanos, hace mejores preguntas. Tal vez no responde muchas buenas preguntas, pero hace mejores preguntas, ¿no? Entonces yo creo que la humanidad llegará a un punto donde hará una pregunta mucho mejor que la que nos hacemos ahorita, ¿no? En lugar de tal vez responder como nos gustaría. A mí me vuela la cabeza pensar en eso. Me vuela la cabeza pensar que llegue ese momento donde el ser humano encuentre la pregunta, ¿no? Sí. Habrá una pregunta. Quién sabe, pero yo creo que también ayudará mucho la IA, ¿no? Porque en este video que dices hacía muy buenos planteamientos, la inteligencia artificial muy, muy filosóficos, muy... que no se los asignarías a un robot, ¿no? A una máquina. Sí. Muy humanos. Así es. Pero bueno, vamos a pasar ahora a esta historia con más apoyo, hablando de nuestra generación, en nuestra parte del mundo que nos toca vivir, lo que nosotros pensamos que es la historia con más apoyo, que es pues la historia científica del origen de la vida y de la humanidad, que incluye pues a la teoría del Big Bang para formar la Tierra. ¿Me pasas el cargador de la laptop? Gracias. Que incluye la teoría del Big Bang para la formación de la Tierra y que incluye pues la teoría de la evolución, ¿no? Y muchas otras teorías
Que no es como una teoría en sí, construyen. ¿no? O sea, es ¿cómo la llamarías? La teoría científica, porque es un conjunto de varias, ¿no? De Pues la la, evolución la del historia árbol. científica, ¿no? La historia científica. Sí, es un montón de teorías, exacto. Ujú. Exacto. Que al decir teorías no es pues que estén diciendo creencias, sino que son un montón de afirmaciones, Ajá, refutaciones, claro. investigación, experimentación, Sí, sí, que pues ha demostrado Mucha investigación. consistentemente con pruebas, con datos, que así es como ha avanzado la vida y con eso hace pues una proyección hacia el pasado, con evidencia también que se encuentra pues a nuestra disposición, ¿no? Ujú. Que es limitada también esa Sí, es la más información. creíble hasta ahora, ¿no? ¿Lo resumirías así? Sí. La más creíble hasta ahorita, hasta este momento. Pues dice que el sistema solar se forma hace aproximadamente 4.600 millones de años, que era una nube de gas y polvo interestelar, conocida como nebulosa solar. Y esta nube se colapsó formando un disco giratorio en el centro, que pues formó el centro del Sol, ¿no? Mientras que los restos de materiales se agruparon para formar planetas, lunas y otros cuerpos celestes, ¿no? Y aquí es donde esta afirmación tan aparentemente mágica, poética, de que somos polvo de estrellas, pues es realmente cierto. Cobra sentido, ¿no? Es realmente cierto, ¿no? En algún momento la materia de la que estamos hechos estuvo en el espacio formando pues lo que hoy son estrellas o lo que fueron estrellas antes, y pues en algún momento estuvimos todos así como muéganos, ¿no? Pegados. Sí, a mí lo que se me hace súper interesante de esto, del hecho de que nuestra materia está hecha en estrellas y así, es darme cuenta de que toda la materia es como en base la misma. O sea, un átomo de carbón y un átomo de oxígeno, lo único que cambia es su orden, ¿no? De cómo están ordenados o el número que tiene de protones y así, pero en realidad son esencialmente lo mismo. Átomos de oxígeno se pueden transformar en nitrógeno. Sí. De hecho, el experimento del carbono 14 es así, ¿no? O sea, el carbono 14 se hace en base al nitrógeno. O sea, cambia de elemento, cambia de materia, solo con manipular su temperatura, su presión y todos esos parámetros. No estoy muy informado sobre la prueba, pero sí. Y es bien interesante justo como... Creo que son pocas, ¿no? Son pocos los elementos fundamentales, o no sé si ese es el nombre que se le da. Las partículas elementales más bien, que son los quarks y el electrón positivo y bueno, ahí el spin. Bueno, no sé, pero creo que todo está hecho de lo mismo. O sea, a lo que me refiero es que No, espérate. la partícula de Higgs, ¿hablas de esa? No. Entonces... Guarde. Es que... No sé cómo explicarlo, pero ya esto... Sí, es que llegamos a un límite de comprensión también de las cosas que estamos apenas intentando entender y que son súper complejas. Sí. Y la idea es que pues acá la gente nos ayude, ¿no? Que nos dé fuentes, que nos dé contenido, que nos dé comentarios, que nos retroalimente. Y también que nos diga si nos estamos equivocando, porque pues somos unos ignorantes, ¿no? Pero bueno, la Tierra se forma hace 4.500 millones de años. O sea, solo pasaron 100 millones de años entre la formación del Sol. ¿Del sistema solar? Ajá. Del Sol. Solo pasaron 100 años para que una roca... 100 millones. Para que una roca, a partir de colisiones de asteroides y cometas... pues se formó. ¿Y ahí fue cuando se formó la Luna también o fue hasta después? Fíjate que no dice aquí. ¿No? No, pero ahorita lo investigamos. Entonces, empezaron a chocar meteoritos con esta piedra que estaba girando alrededor del Sol, y estos meteoritos iban cargados de diferentes elementos. Uh-huh. En un proceso, pues, que duró casi 1.000 millones de años. Casi son 900 millones de años, 800 millones de años, perdón. Entonces así es como se origina el agua, ¿no? Cometas y asteroides que traían hielo se impactaron en la superficie de la Tierra. Y luego, o simultáneamente también, los volcanes empezaron a expulsar gases que reaccionaron con estos elementos y formaron... ¿La atmósfera? La atmósfera, misma que sirvió como una capa protectora de los rayos ultravioleta del Sol y generó un gran diluvio, ¿no? Este gran diluvio inundó la Tierra y fue un diluvio de muchos, no sé, cientos de miles, millones de años que estuvo lloviendo en la Tierra. Y esto coincide con varias historias de
la creación mitológicas o religiosas. Y también la cantidad de agua que es, ¿no? Se imaginen todos los meteoritos que tuvieron que caer con agua para que se hiciera la cantidad tan gigantesca de agua que tenemos. Porque supuestamente es así, ¿no? El agua no se hizo aquí en la Tierra, toda fue de origen extraterrestre. Y es que, la relación entre el agua y la vida parece ser... inseparable, ¿no? Inseparable. O sea, lo que buscan... Buscan agua para buscar vida. Ajá. Exacto. Lo que buscan en otros planetas actualmente, la NASA y otras corporaciones espaciales, pues es encontrar patrones de que haya agua en otros cuerpos cerca de nuestro planeta. Sí, se me hace increíble, ¿no? Porque has visto las tomas estas que ha encontrado el robot que está en Marte, de cómo se ve que de ríos antiguos y toda la onda. O sea, según yo, la teoría científica dice que en Marte sí o sí hubo agua hace muchos años. Sí. Pues la verdad es que yo soy escéptico de que la vida solo se pueda desarrollar a partir del agua. O sea... Sí, seguro. Bueno, nuestra forma de vida sí, ¿no? Yo creo. Bueno, la forma de vida... Biológica. Sí. Pero la verdad es que puede haber muchos tipos de vida. ¿Cómo definirías su forma de vida tú? Así en tu concepto ignotante. Pues un cuerpo consciente de sí mismo, de su entorno y con capacidad de decidir entre una cosa y otra, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo definiría como vida. Entonces, una inteligencia artificial muy potente, según tu teoría, ¿podría tener vida? Pues no creo que la computadora sea consciente de sí mismo. O sea, no creo que sienta, por ejemplo, esta computadora la mesa sobre la que está parada. Pero, o sea, hay robots que tienen sensores de todo, de todo. Pues a lo mejor creamos vida. Yo creo que está difícil, ¿no? Porque si hay un robot, incluso con partes que la inteligencia artificial puede hacer avanzar también la medicina en temas biológicos y todo. Creo que hay un laboratorio donde hacen piel humana sintética. Sí. O sea, y eso está fuertísimo, ¿no? Si hacen un humano completamente con IA, ¿qué? O sea, ¿hasta qué punto vamos a llegar, no? Pues son las grandes preguntas de hoy, pero no sé si lo vamos a denominar como vida o no. O sea, porque... Pues sí, depende de energía para vivir, como nosotros, un robot, ¿no? Y como tú dices, si tiene sensores para percibir su entorno, pues sí, a lo mejor es algún tipo de forma viva. Una extensión de nosotros, quizá también. Porque no funciona... Sí, no es 100% autónomo. Cumple nuestros propósitos que queremos que cumplan y su limitación es nuestra programación, nuestro diseño. Sí, ¿no? Que también está bien fuerte como si el futuro son los robots eso, y la inteligencia artificial, significa que el futuro de la humanidad también está sujeta a las empresas que los hacen, ¿no? A lo que quieran ellos, a sus agendas, a las funciones que cumplan y todo eso. Sí. Pero fíjate que se me ocurrió eso, la tecnología es una extensión viva de la humanidad y me gustó pensarlo. Sí, pues en parte tienes razón porque pues no tienen intenciones como innatas, ¿no? Son nuestras intenciones materializadas pues en materia, ¿no? O sea, finalmente, y dependen de nuestra percepción. O sea, pero entonces no es una vida en sí misma, sino una extensión de nuestra vida, la tecnología, ¿no? Entonces, para no perdernos en eso, hablamos de que pues esta relación del agua y de la vida orgánica pues es evidente, ya dimos nuestras ideas al respecto, pero bueno, hace aproximadamente 3.800 millones de años se forma la primera célula en este océano. ¿3.800? 3.800 millones de años, sí. Pues empiezan a reaccionar los diferentes compuestos que están dentro del océano. Está esta teoría, ¿no? de la sopa primordial, que pues es un caldo de cultivo, que es un mar lleno de nutrientes, ¿no? De materia orgánica, ¿no? O sea, carbono, nitrógeno, ¿qué más hay? O sea, las materias orgánicas están hechas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Muy bien. Gracias, Gerardo, por Ir en técnicos laboratoristas al fin sirvió de algo. Maldita sea. Exacto, pues el océano estaba lleno de esta materia. Esta materia empieza a reaccionar y pasa algo que todavía no terminamos de entender. ¿Qué es esto que une a la primer célula? Y más allá de que cree la célula, ¿qué es esto que hace que la célula quiera alimentarse? Uh-huh.
y luego sí, que tenga voluntad, ¿no? Y quiera reproducirse. O sea, porque la división celular es una forma de reproducción, Sí, ¿no? sí. ¿De dónde viene esta voluntad? Pues lo que dices que no tiene la IA, ¿no? Que es el único factor que le faltaría para que igual y esté aceptado o considerarlo vida, tener esta voluntad por sí misma de querer hacer algo, ¿no? Que es Exactamente. Lo que empezaron a hacer las células. Sí, ¿y qué es eso? ¿De dónde viene? ¿Habrá alguna teoría científica probada de qué es lo que, o sea, el por qué? Yo creo que no, y te lo voy a decir, lo podemos investigar, sería bueno hacerlo, pero yo creo que no, porque si esa conducta obedeciera a algún conocimiento científico que tenemos, ya lo estaríamos haciendo, ¿no? Laboratorios, si supieran cómo funciona la voluntad en la materia, pues ya estarían haciendo materia orgánica a partir de materia inerte, ¿no? O sea, porque, ok, existir es una cosa, ¿no? Sí. O sea, existir, todo existe, ¿no? Todo está existiendo. Todo lo que existe, existe. Hay una película, ¿no? De todo en todas partes al mismo tiempo. Que Sí. lo explica. Sí, pero me refiero, la lámpara existe, ¿no? La materia que la compone existe. Pero pasar a darte cuenta de que existes. Ajá, la conciencia, ¿no? Porque conciencia. la gente va a decir, no, hay gente que todavía piensa que solo los humanos tenemos conciencia, ¿eh? No creo, Hay ¿sí? mucha gente que lo piensa. Hay mucha gente que piensa que todas las demás son o sea, que animales y eso no tienen conciencia. Lo que sí me da mucha curiosidad es saber si los árboles o así tendrán algún tipo de conciencia, ¿tú crees? Pues las micorrizas, o sea, el otro día vi un documental de micorrizas, ¿Qué es eso? la conexión de comunicación que hay entre las plantas. O sea, son una serie como de hongos y raíces que se conectan entre sí y que a través de impulsos eléctricos están enviándose, Información. pues sí, impulsos. Entonces, ahí están. Y cuando sufre afectaciones un árbol o una zona. Ah, sí, vi algo de que hay plagas, ¿no? O algo así, y se echan el chisme. Exactamente. Pero mira, o sea, la primera célula tenía un nivel de percepción. La gente va a decir, estás loco, ahí voy. La primera célula... ¿Por qué piensas que tenía un nivel de percepción? No, está estudiado. Ah, ¿a poco? Sí, porque tienen, o sea, haz de cuenta que las primeras células seguramente no tenían que moverse mucho porque los nutrientes estaban a su alrededor. Ajá, O sea, su alrededor estaba rico en nutrientes. Entonces no necesitaron desarrollar la habilidad de moverse. Pero conforme fueron perdiendo los recursos, necesitaron empezar a acercarse o alejarse, más bien acercarse a los nutrientes y alejarse de las zonas en donde no hay nutrientes. ¿Cómo sabe una célula? O sea, adquiere la capacidad de moverse primero la célula, porque empieza a escasear el recurso, la energía, y empieza a aprender a moverse. Uh-huh. Pero este aprendizaje de moverse implica el ser consciente de que ya no hay recursos. Sí. Y las células, las células más primitivas que se pueden estudiar hoy muestran que estas se mueven más rápido cuando los nutrientes están cerca. Uh-huh. Se mueven más lento cuando los nutrientes están lejos. ¿Por qué lo hacen? Cuando una célula está lejos de los nutrientes, o sea, no detecta que hay nutrientes cerca, uh-huh, tiene que reservar su energía para aguantar lo más que pueda viva y no morir. Cuando siente que el recurso está cerca, quizá le queda poco tiempo. Entonces se mueve muy rápido para poder aprovechar el nutriente y mantenerse viva. Sí. Y eso cuando llega la quincena, ¿no? Exactamente. Eso es un tipo de percepción. Y tú creo que ya sé tu opinión al respecto, pero para que la des aquí. ¿Opinas que ese comportamiento es como propio de la materia o que hay algo...? Es lo raro. Es lo extraño, que de repente la materia se organiza, uh-huh, y se organiza con la voluntad de propagarse. Ajá. ¿Cómo una célula tan diminuta, sí, dominó el planeta? Sí. O sea, si tú ves el espacio, si tú ves el planeta desde fuera, en el espacio, vas a ver el océano, un color azul, vas a ver la Tierra y vas a ver un montón de color verde. Uh-huh. Todo eso provino de una célula. Sí. Incluso si lo ves de noche, vas a ver manchas luminosas alrededor de todo el planeta. Todo eso provino de una célula.
Sí. Y es impresionante. Y la muralla china, digo. Y la muralla sí, china. ¿Es cierto que se ve desde el espacio? Pues dicen que sí. Dicen que está sí. bien gigante eso, ¿no? Sí. Sí. Pues yo creo que lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos, No escuché el comentario de Gerardo, a ver. ¿Cuál es la necesidad de la célula, ¿no? De existir, de crear su propia... De mantener esa forma, ¿no? O sea, ¿por qué reproducirse, no? ¿Por qué no crearse? Es el Tao, no lo podemos nombrar. Es muy extraño. Sí. Son los límites de la ciencia también. O sea, no solo están en el espacio exterior Pero no creo, a o sea, millones de años luz. Pero yo no he escuchado ninguna investigación científica que tenga que ver con esto, ¿sí? ¿De o qué? con intentar buscar la voluntad que se tiene. No, porque pues se estudia como el cómo materialmente se llegó a esas circunstancias, pero no el por qué, ¿no? O las voluntades o el estudio de la voluntad, pues cómo se podría estudiar, ¿no? Como que es el límite de la ciencia el por qué suceden las cosas, ¿no? Como que la ciencia puede estudiar muy bien el cómo funcionan, pero no el por qué funcionan. ¿Y tú crees que ese es el papel de la filosofía o de la sociología o de la historia o de qué? Puede ser que no haya ningún por qué. Puede ser que el por qué sea algo muy humano, algo Sí, intrínsecamente humano. La necesidad, ¿no?, de buscar narrativa. Pues sí, quizá solo nosotros tenemos es un producto del lenguaje, quizá, el por qué. O sea, nuestras motivaciones son bastante biológicas. Si vemos a la humanidad como un macro, nos comportamos con impulsos biológicos, con impulsos muy materiales, muy propios de los animales, de cualquier animal. Sí, pero pues también tenemos actitudes muy humanas, ¿no? Como los tipos de expresión de arte y todo eso. Sí. Somos una mezcla de cosas muy especiales, ¿no? Sí, que creo que todas son producto del lenguaje, pero nos estamos adelantando. Apareció esta célula, ¿no? Que empezó a aprovechar los rayos del sol, que empezó a aprovechar los nutrientes de su caldo primordial en el planeta. Y de repente aparece otra propiedad muy curiosa de la vida, que es la cooperación. O sea, yo supongo que los recursos empezaron a ser tan escasos que ya se necesitaba de más ayuda, de más voluntad, de más esfuerzo, de más trabajo para poder alcanzar los nutrientes. Y entonces la forma en la que esta voluntad misteriosa actuó para mantener la supervivencia fue organizarse entre células. Y forman así las células conocidas como eucariotas. Pero este proceso fue de que millones de años, ¿no? Sí, ¿Cuánto tiempo sí. se tardó desde aparecer la primera célula hasta este comportamiento pluricelular, ¿sabes? Decíamos que las células primordiales surgieron hace 3.500 millones de años. 3.800 millones de años, perdón. Y las células eucariotas, perdón, hace rato dije procariotas, son eucariotas las células complejas. Las células eucariotas surgieron hace 2.000 millones de años, o sea, tardó 1.800 millones de años, ¿no? Nuestra civilización o la humanidad lleva 300.000 años existiendo, entonces, pues bastantito tiempo. Sí. Mucho tiempo. Sí. No fue un proceso sencillo, pero pasó. Vaya. O sea, insisto que yo creo que en esos 1.800 millones de años, cada vez la materia se convirtió en más cantidad de células. Y entonces empieza a haber una especie de competencia por los nutrientes, pero en lugar de competir como tal, lo que hacen es cooperar para que esta competencia pueda ser más interesante, ¿no? Así se hace la simbiosis, exactamente. Y también durante ese proceso me parece bien interesante cómo la vida también aprende a manipular la energía, ¿no? Porque primero estas células, como tú dices, creo que se alimentaban de sol, pero ya después cuando se comían unas a las otras, era sacar su energía a partir de materia, ¿no? Ya no de rayos de sol. Que eso ya empieza a pasar con la vida multicelular, ¿no? Entonces como que saber manipular mejor la energía como que también nos hace dar saltos evolutivos bien grandes, ¿no? Sí, pero hay cosas que permanecen. O sea, no importa qué tan compleja se haya hecho la vida de una célula a un ser humano, seguimos dependiendo de la vida orgánica. O sea, seguimos comiéndonos entre nosotros mismos. Un ser humano no puede alimentarse de algo que no haya estado vivo.
¿verdad? Sí, no, pues no sé. Creo que no. No. O sea, si acaso podremos darle Las sabor. vitaminas o así, ¿no? Podremos darle sabor o podremos, exacto, necesitamos algunos minerales en cantidades muy pequeñas. Pero de lo que nos nutrimos en sí es de algo que estuvo vivo. Los vegetales, las frutas. Lo que nos da energía, claro. De lo que obtenemos energía es de algo que estuvo vivo. Sí. Entonces seguimos en esa simbiosis, seguimos siendo dependientes de otros organismos. Sí, de nosotros mismos, ¿no? De la vida misma. De la vida misma para mantenernos vivos. Y esa es otra cosa por lo que el antropocentrismo pues no me gusta tanto. Pero bueno, este sentido de cooperación siguió ejerciéndose. De hacer una célula... Más bien cooperación, yo usaría la palabra organización, ¿no? Porque son nuevas formas de una organización, no necesaria, porque una cooperación creo que incluye un sentido de intención. Y no sabemos si tiene intención o no, ¿no? O sea, si hubiera una intención así marcada de los dos, pues sí se cooperan, pero si no, se organizan, ¿no? Yo creo que una postura 100% científica estaría de acuerdo con tu postura, de que el concepto es organización. Sí. Tienes toda la razón. Pero es que hay una voluntad, insisto, esta voluntad que hace que la célula... Es que el mismo concepto voluntad es humano, o sea, voluntad. Es algo producto del lenguaje también. Yo insisto que es producto de la conciencia. O sea, de un tipo de conciencia. La gente puede debatir mucho esto, si para tener una conciencia se necesita un cerebro o no. Pero insisto, si una célula puede darse cuenta si hay nutrientes cerca o lejos para acelerar o desacelerar su movimiento, habla de algún tipo de voluntad. No estoy hablando de una voluntad divina o incluso voluntad consciente, ¿no? Quizás su programación, pero el simple hecho de que pueda percibir su entorno y actuar ante ese entorno, para mí eso ya es el sinónimo de una voluntad, porque una roca, no sabemos si percibe su alrededor, si hay algún tipo de elemento que le permita percibir su alrededor, quizá no. Sí. Sería algo muy filosófico debatirlo. Sí. Pero una roca no puede actuar en su entorno actúa ante ella, ¿no? Y en la vida no. O sea, tú te das cuenta cuando un árbol crece, como si hay un muro o una roca, la rodea. Ajá. O sea, se topa con la roca y decide cambiar su camino esa raíz. Y esa es a lo que yo llamo voluntad, que puede ser muy debatible si eso es voluntad o no, pero quería explicarlo de por qué creo que es una cooperación, porque pues, las células, digamos, de una forma... lo mismo y se organizan para lo mismo, pues están cooperando, ¿no? Exacto. Es a lo que te refieres. Sí. Sí, tiene algún punto de validez. Y que la cooperación está muy presente en toda la vida. La teoría de juegos llegó a esa conclusión, que empezó como una teoría para explicar juegos. Y hay un juego que es de una bandera roja y una bandera verde, que habla de cómo si los dos cooperamos nos conviene, pero si tú no cooperas y yo sí coopero, tú te beneficias más. Y si los dos no cooperamos, entonces los dos perdemos por igual. Y así, ¿no? Es esa lógica matemática de conviene o no conviene cooperar. Y nos damos cuenta que la naturaleza está cooperando prácticamente todo el tiempo. Que incluso aquellos pequeños actos como la depredación o otros fenómenos en donde nosotros humanamente juzgamos como malos. Como buenos o malos, y le asignamos ética. Realmente siguen siendo fenómenos de cooperación. Claro, el Rey León lo explica muy bien. El ciclo es un ciclo sin fin. Sí. Exactamente. Entonces, la vida pasó de cooperar para formar un único cuerpo a través de las células eucariotas. Inició algo que se llama vida multicelular. Pluricelular, ¿no? Sí, pluricelular o multicelular, como le quieras decir. Se empezaron a agrupar y a formar organismos complejos. Creo que los primeros fueron tejidos como algas y otras especies acuáticas, que es lo que decíamos que se asimila a la teoría creacionista cristiana. Sí. Y aquí empieza la teoría de la evolución de Darwin. ¿Qué sabes de la teoría de evolución de Darwin? Lo que vi en la escuela, ¿verdad? Creo que es que cómo las especies cambian en sí mismas según el ambiente, ¿no? O sea, para adaptarse mejor a su entorno. Entonces, porque imagínate, o sea, antes de Darwin, de la teoría de Darwin, la gente veía especies diferentes y decían, pues estas
no, ¿cómo se hace un perro o una jirafa? Pues no, tiene que haber habido solo jirafas y así, ¿no? Sí, como que Dios tiene moldes, como que Dios tiene moldes. El arca de Noé lo explica, ¿no? O sea, sí, hubo una pareja de todo y de ahí salieron las demás. Y pues creo que Darwin llega a decir, no, o sea, las especies se hacen entre ellas, que es algo bien interesante, ¿no? Y es mediante esto, ¿no? O sea, el individuo, ahí sí ya es a nivel individual, que esté mejor adaptado, pues obviamente va a sobrevivir y va a generar descendencia y este fenómeno se repite tantas veces como que se filtra, ¿no? A las características físicas que te hacen más apto al ambiente. Y eso es de lo que hablas, ¿no? De la evolución. Sí, que todos venimos... Hay un término que es Last Universal Common Ancestor. No lo pronuncié bien, pero... Bilingüe. El último ancestro común universal. ¿Pero de los animales o de las plantas o de todos? De todos. Entonces es una célula. Es una de célula la seguramente celular. procariota. Sí. Seguramente estas reacciones del caldo de cultivo... Ajá. Seguramente estas reacciones del caldo de cultivo formaron muchas células, pero no lograron sobrevivir. Uh-huh. O sea, seguramente no se formó una sola célula. Seguramente muchas se fueron formando en reacciones similares, distintas incluso entre ellas. Y la diferencia es aquella que logró sobrevivir para formar un organismo eucariota y luego multicelular. Uh-huh. Porque esa supervivencia fue clave, Sí. ¿no? Y se piensa que hubo una primera. Quizá surgieron varias células sobrevivientes en varias partes del planeta Y simultáneamente. Y lo podemos ver, pues no tan distante, ¿no? O sea, nosotros nos creemos súper diferentes de todos los humanos, pero igual y busca qué porcentaje de nuestro ADN es diferente al de una vaca, por ejemplo. ¿Cuál crees tú que es? No O sé. sea, ¿cuál tu sentido así humano, social te diría? ¿Qué tan diferente te crees de una vaca? Siento que es retórica la pregunta, entonces la respuesta debe ser poco, debe ser... Creo que más del 90. ¿Se parece? Más del 95, a ver, búscalo. Sí, seguramente. ¿Cómo lo...? A ver. Pon ¿qué porcentaje de similitud tiene el ADN de una vaca y un humano? Viene, producción, atento. ¿Tiene qué? El ADN de un humano y de una vaca, por ejemplo, no sé lo que sea. El ADN de los humanos y las vacas es 80% similar. 80%, ¿ve? O sea, el 80% de lo que somos es idéntico al de una vaca, ¿no? Exacto. Qué interesante. Sí. Somos vacas, entonces. Pero también es que es bien interesante, ¿no? El ADN, pues es como lo que biológicamente le asignamos a la información. Porque yo me imagino que mucho de este ADN igual es que pues, los dos tenemos estómago, los dos tenemos pulmones, los dos tenemos cerebro, ojos, ¿sabes? Eso es información de ADN. Sí, como que el significado que le damos los seres humanos a la información Uh-huh. es el orden en el que se encuentra la vida, Uh-huh. ¿no? Y esta relación entre la información y los seres humanos también va a ser algo bien interesante que vamos a estar narrando, porque es algo que está presente en nuestra sangre, en cada una de las partes que nos componen como seres humanos y como vida, pero que también parece que hay una relación entre nuestro futuro y la información, donde la información es clave. Estoy tratando de leer a Byung-Chul Han, Ajá. Las no cosas, es una lectura muy pesada, y justo habla de cómo ya la experiencia humana Uh-huh. está trascendiendo de relacionarse con las cosas, esta relación material, Uh-huh. con las no cosas, Uh-huh. que es la forma en la que denomina a la información, porque pues la información es materia. No sé. Pues no tengo idea. Porque... No sé. Pero lo que sí sé es que no encuentro diferencia así mayor en ver, no sé, cualquier cosa en un video en 4K, que en la realidad no sé. Si ves un pez en 4K, ¿qué diferencia que lo veas en una pecera? Sí hay una experiencia distinta, ¿no? ¿Sí La crees? profundidad, Pero eso, ¿hasta qué punto la puede borrar la tecnología? quién sabe. Porque ahorita vemos inteligencia artificial. Bueno, yo no me he creído muchas, pero sí he visto a varias tías compartir cosas así de videos hechos en inteligencia artificial y todo eso. ¿Hasta qué punto va a llegar a rozar con la realidad, no? Sí, pero bueno, vamos a regresarnos al tema central del podcast. Estábamos en el tema de la célula y cómo ésta evoluciona en el océano hasta formar tejidos y cómo estos tejidos, que son algas y plantas, empiezan a conquistar la Tierra después. Hace 470 millones de años. O sea, tardó bastante tiempo también. Estamos hablando de que los organismos multicelulares fue hace 1200 millones de años. Y hace 470 millones de años
aparecen las plantas en la Tierra. O sea, es realmente reciente. Sí, la mitad, ¿no? Sí. O sea, somos unos bebés, pues. Somos unos bebés de la materia orgánica. Y los animales empiezan a surgir hace 360 millones de años. Anfibios, como peces. Peces se transformaron en anfibios y desarrollaron extremidades para moverse en la Tierra, como lagartijas o algo así, me imagino yo, ¿no? Algo así. Había visto yo también un video bien interesante del origen del ojo, porque pues los primeros animales creo que no tenían ojos, ¿no? Sí. Y después esta reacción a la luz, a diferentes intensidades y todo eso, fue como que moldeando hasta donde lo tenemos ahorita, ¿no? Sí, Qué interesante. que parece que todos los sentidos se están desarrollados en todos los animales, que incluso tienen sentidos mucho más complejos que los nuestros, como los murciélagos. Todos los sentidos están orientados en sobrevivir. En lo que estoy escribiendo hablo sobre este principio primordial de la supervivencia y la reproducción, ¿no? O sea, cómo se sobrevive para reproducirse y se reproduce para sobrevivir. O sea, es como una cadena, como una cosa cíclica que parece que es la evidencia o la narración de esta voluntad. Parece que la intención de esta voluntad extraña de la que hablamos es esa. Sí, sobrevivir para reproducirse para sobrevivir. Y al mismo tiempo, percibir. O sea, parece que una cosa... Y un sentido de adaptabilidad también, ¿no? Porque el resultado de estos ciclos, pues es individuos mejor adaptados a su ambiente, ¿no? Exacto. Que además, esto lo relaciono con lo que decías del ojo, que es súper interesante, porque ¿por qué se desarrolla esta habilidad o esta capacidad de percibir la luz? ¿No? Uh-huh. O sea, nos parece extrañísimo, pero en realidad lo esencialmente necesario es percibir las formas, las cosas que están a tu alrededor. No necesariamente necesitas percibir su luz. Sí, seguramente hubo un momento de un animal o algo así que vio así, ¿no? Como tú dices, solo formas, solo luces así, cambios de luz y todo eso. Pero al final de cuentas, en este depuramiento se va a lo que tenemos hoy, ¿no? Sí, como ojo. Sí. Y como esto... pues desarrolla finalmente en animales como nosotros, uh-huh, cuando hablan, la capacidad de hacer arte o la capacidad de capturar incluso imágenes, momentos a través de un aparato como una cámara o como este podcast mismo, ¿no? Sí. Es súper extraño. Entonces empiezan a evolucionar los animales. Creo que el primer homínido, o el ancestro más bien del homínido, es algo como una ardilla, ¿no? No me acuerdo el nombre científico. No sé. Pero es como una ardilla. Y esa ardilla empieza a evolucionar en primates, según esta teoría de la evolución, ¿no? Pero ya fue después de los dinosaurios, ¿no? Y todo eso. Sí, mucho después. De hecho, aquí no tengo la información. A ver, vamos a buscarla. Dice, hace aproximadamente entre 230 y 200 millones de años. ¿Qué? Vivieron los dinosaurios. Ajá. O sea, hablábamos que las plantas surgieron y los animales... 1200 dijiste, ¿no? No, los animales hace 360 millones de años. Las plantas hace 470. ¿360 millones de años los animales? O sea, más antiguos. Pero ¿no hay dinosaurios más antiguos de eso? O sea, los dinosaurios son animales. Por eso. Sí. Yo pensé que eran mucho más viejos, 360 millones de años. O sea, primero fueron los animales y luego los dinosaurios. Sí. Obviamente. Wow, yo pensé que había sido mucho antes. O sea, que primero ¿tú pensabas que primero eran los dinosaurios y luego los animales? Que no. ¿O cómo? No, que los dinosaurios eran mucho más antiguos, pues. Ah, no. Sí. No, te digo que somos unos bebés de la materia orgánica. Sí. Hace 200 millones de años. Y pues hubo una extinción. Ajá. de estos... Es que también no evolucionaron nada, ¿no? Los dinosaurios, de que la vida les dio 100 millones de años y no hicieron nada. Es lo curioso de la evolución. Por eso les mandó un meteorito. Parece que va aprendiendo de estos errores, corrígela y va corrigiendo según el ambiente, pero no solo según el ambiente, sino también según la capacidad de adaptarse de los organismos, sí, hasta tener individuos que
hoy por hoy ya no tienen que luchar por su alimento diario y pueden pasarse toda la tarde viendo películas sobre el espacio o leyendo libros sobre filosofía o lo que sea, ¿no? Pero tú también que hablas de intención, como que yo siento que esa tampoco es como la intención de la vida, ¿no? La voluntad. Porque normalmente tener esas actitudes de... Que echarse a la cama y ver... Ajá, como que terminan en depresiones, en aislamiento social y todo eso, ¿no? Como que ahí tampoco. No, sí, pero estoy hablando del grado extremo de cómo nos hemos adaptado tan bien sí. que ya no pasamos hambre como seguramente el hambre que pasaban nuestros ancestros primitivos, ¿no? O sea, nos hemos adaptado tan bien. ¿Quién sabe? Pues en el libro ese de Sapiens, que hablamos la vez pasada, también dice que es una super estafa el pasar de cazadores, recolectores a agricultores. Porque en realidad, tener más recursos, uno piensa como individuo que está a toda madre, ¿no? Que es lo que mejor podrías tener. Y hemos visto a lo largo de la historia que lo que causa un exceso de recursos es un exceso de población que quiere más recursos, que necesita más recursos. Sí. Y más población que necesita más recursos. Entonces es como un ciclo interminable donde tener un exceso de recursos al parecer tampoco es la llave, ¿no? Es perfecto tu comentario porque aquí es donde nos vamos a parar. Aquí es donde nos vamos a detener porque aquí es donde empieza nuestra gran plática, nuestra gran conversación. Uh-huh. Estos 2 capítulos fueron una introducción del tema central de esta temporada del podcast, porque vamos a empezar a hablar de la humanidad. Es decir, el próximo episodio vamos a hablar un poco todavía de los neandertales y del Homo sapiens, y de cómo el Homo sapiens desde hace 300,000 años ha venido evolucionando y ha llegado a este punto de progreso, de evolución tan abrupto, tan avanzado, pues que está saliendo al espacio, que está descubriendo nuevas galaxias. Es impresionante. Y justo como el ser humano se ha vuelto más funcional o disfuncional a su ambiente. Lo vamos a debatir, vamos a hablar sobre cómo nos organizamos, sobre cómo hemos creado la religión del dinero. Sobre cómo también rompimos la teoría de evolución de Darwin, porque no funciona con nosotros. O sea, nuestra especie está mal diseñada biológicamente hablando. O sea, tenemos males genéticos por culpa de esta superevolución. Por ejemplo, también los bebés nacen tan prematuros, por así decirlo, porque el cerebro es gigantesco, la cabeza es muy grande en relación a cualquier otro mamífero. O sea, nosotros deberíamos nacer 2 años, no sé, mucho más. Pero el tamaño, nuestra forma de nuestro cuerpo nos hace que a los 9 meses nos tengan que expulsar nuestra mamá. ¿Sí? Sí. Lo platicamos el próximo episodio. Mientras tanto, pues fue muy agradable la conversación. Sí. Es importante que la gente nos pase sus comentarios. Que opinen también de qué temas quieren que hablemos en este podcast. Uh-huh. Y pues no sé, ¿qué más quieres decir antes de cerrar el programa? No, pues sí, la verdad sí me encantaría que la gente opinara, porque creo que esto alimenta mucho el contenido que hacemos, ¿no? O sea, yo creo que ya cuando estos episodios salgan y la gente los vea y nos puedan comentar, podemos decir en base a sus opiniones, la de nosotros, y que sea una comunidad padre, ¿no? Muy nutritiva para nuestros argumentos y eso. Ojalá que lo logremos. Pues suscríbanse de donde nos estén viendo o escuchando. Y donde estén. Sí, báñense, pero cuiden el agua. Y nos vemos la próxima semana para ya entrarle de lleno al Homo sapiens. Bye, bye. Sale, bye.